Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alma Mater, este programa que realizamos en el equipo de UMAC Televisión para darles a conocer la Universidad de Magallanes. Y hoy en particular vamos a hablar con una de las personas que más tiempo lleva trabajando en esta universidad, si no es la que más. Me refiero a don Néstor Hernández Fuentes, que está trabajando desde el año 1971 aquí en la UMAC y que actualmente es el director de Planificación y Proyectos. Bienvenido. Bien, realmente es un agrado de poder participar en el programa. Pero en primer lugar, quiero aclarar de que si bien ingresé el 71, soy una de las personas más jóvenes dentro de la institución, porque tengo muchas actividades que en el fondo me mantienen en óptimas condiciones. Perfecto, para poder cumplir es juvenil. Juvenil. Me alegro mucho. ¿Cuáles son esas actividades, en resumen, que ha desarrollado durante tantos años, digamos, dentro de la universidad? Bueno, el 71 llegué a Punta Arenas como docente del departamento de química. Teníamos ingeniería de ejecución en química. ¿De dónde venía? De la Universidad Técnica del Estado. ¿De Santiago? De Santiago. Soy ingeniero civil químico y por todos estos años he cumplido, en el fondo, desarrollado actividad docente, fundamentalmente en temas de ingeniería química, operaciones unitarias, que es mecánica de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa, así que me meto en los fierros. Y a partir del año 81, que tuve la oportunidad de hacer un postítulo en la Universidad Católica de Chile, me he dedicado muy fuerte al tema de preparación y evaluación de proyectos y la parte de gestión integrada de proyectos institucionales. ¿Y cómo podríamos resumir la función que cumple la persona que se dedica a ese cargo? La dirección de planificación, que es dependiente en el fondo de la rectoría, su función fundamental es en el fondo apoyar, asesorar a la honorable junta directiva a través del rector en estrategias institucionales. Y esa es la razón por la cual me corresponde en el fondo trabajar en la elaboración de planes estratégicos institucionales con la colaboración indudable de toda la comunidad universitaria, en función de las directrices, en el fondo, que entrega la honorable junta directiva. Eso es lo principal. Pero adicional en la descripción de cargo está el preocuparse, en el fondo, de la preparación y evaluación de proyectos corporativos. La coordinación, en el fondo, de la postulación de proyectos de la institución al Ministerio de Educación, y después que logramos en el fondo la asignación de recursos, me corresponde en el fondo coordinar los proyectos institucional con el Ministerio y hacer seguimiento y control interno en el fondo del desarrollo de los proyectos, fundamentalmente en la parte de recursos, de tal manera de poder en el fondo, por una parte, lograr las metas académicas, pero también tener una buena ejecución presupuestaria, de tal manera de aprovechar todos esos recursos que en los últimos años realmente han sido muy importantes. Muy importante entonces esa función, pero partamos con la primera, que es más fundacional, digamos, acerca de la planificación. La estrategia que tiene la Universidad de Magallanes, ¿de aquí a cuándo está prevista o planificada? ¿Y cuáles son los principales ejes? ¿Inspirados en qué, además?
En primer lugar, yo pienso que es bueno destacar que nuestra institución, en el fondo, es una institución de educación pública regional del Estado de Chile, ¿ya? Que fundamentalmente está orientada en el fondo al apoyo a nivel regional en toda la parte de formación de capital humano, en la generación de conocimiento y en la vinculación con el medio. Nuestra visión en el fondo tiene su foco en ser líder a nivel regional en todos los procesos educativos y la parte de investigación y vinculación con el medio. En la misión a corto plazo, que está reflejada en el plan estratégico, también va orientada en el fondo a la formación de capital humano y tiene en el fondo 4 ejes estratégicos. Uno que va orientado a la parte de docencia, formar profesionales con competencias que le permitan en el fondo insertarse adecuadamente en el campo laboral, exitosamente en el campo laboral. El segundo objetivo estratégico está relacionado con los procesos internos institucionales, en la parte de docencia y administración. Un tercer objetivo estratégico, el tema de investigación. La comunidad sabe que nuestra institución está acreditada por 4 años, la última acreditación, en gestión de docencia y la parte administrativa, y vinculación con el medio. Pero no estamos en el fondo acreditados en investigación, nos fue mal en el último proceso. Razón por la cual en el nuevo plan estratégico, yo diría que uno de los temas más importantes está relacionado con investigación. Después de muchos años, desde el 99, nosotros, por exigencia en el fondo del Ministerio para postular proyectos, nos empezaron a pedir planes estratégicos. Y ya hemos formulado varios. Así que experiencia interna tenemos. Y lo más importante es que en el tiempo, toda la parte de planificación que uno la asocia siempre a temas de idealizar cosas, yo diría que hemos aprendido a aterrizar en el fondo nuestros planes estratégicos. Y eso fundamentalmente porque en los años hemos logrado conformar una unidad de análisis institucional con una muy buena base de datos que nos respalde en el fondo para poder planificar. Entonces, la base en el fondo de la planificación es saber quién soy, dónde estoy. Claro. Y a partir de eso, en el fondo, hacer proyecciones a futuro que nos permitan poder también cumplir esas metas. Ahí hemos, en el fondo, avanzado mucho. Prueba de ello que en los procesos de acreditación hemos pasado sin ningún problema nuestra planificación estratégica y también el modelo educativo institucional. La unidad de análisis que menciona usted, para aclararle a la gente, sí, es una unidad que precisamente recoge cifras, ¿cierto? Sí, datos que permiten llevar a indicadores la gestión que se hace dentro de la universidad. En todos los proyectos, convenios de desempeño que vamos a conversar a continuación, es fundamental en el fondo el manejo de información porque se generan indicadores y ahora son indicadores duros. Estamos preocupados de las tasas de retención, estamos preocupados de las tasas de titulación, las tasas de aprobación de asignaturas. Ya en el fondo hemos llegado a hacer un seguimiento de cada una de las asignaturas, de tal manera de tomar medidas en tiempo oportuno, no esperar en el fondo al término del semestre y encontrarnos con que un gran porcentaje de estudiantes reprobó. ¿Y eso desde cuándo se tiene? La unidad de análisis institucional lleva prácticamente 4 años. Lo generamos a través justamente de un proyecto que es uno de los más importantes que vamos a conversar a continuación. Estuvo relacionado justamente con esos temas. Es tal que la unidad de análisis institucional a nivel nacional, en este momento, yo diría que lidera los procesos en el fondo de manejo de información institucional. Volviendo a las líneas que usted mencionaba, a la misión, a la visión de esta universidad, ¿cuán exitoso cree usted que ha sido el proceso para que eso efectivamente llegue a la comunidad y la comunidad perciba lo que esta universidad dice que es?
Yo pienso que al interior de la universidad se han ocupado todos los mecanismos para poder generar en el fondo nuestros planes estratégicos. Podríamos a lo mejor tener alguna crítica en el sentido de que a lo mejor no se ha recogido parte de la comunidad, pero eso lo hacemos a través en el fondo de consulta a nuestros egresados, a los empleadores, ¿ya? Por lo tanto, están incorporadas. Yo creo que una de las cosas que hemos tenido en el fondo falencia es en divulgar todo el quehacer de la universidad. Se hacen muchas cosas. Ustedes van a ver en el fondo, han visto todo el desarrollo de la infraestructura, pero cada vez que ganamos un proyecto, ¿se hace una divulgación de eso? Yo diría que no. Yo creo que ahí nos falta mucho. O se hace, sí, pero el énfasis falta. Siempre va a ser ver lo negativo, entonces claro. Eso queda más en la memoria a veces. Exacto. Pero entonces la imagen que usted cree que tiene la opinión pública respecto de la universidad, ¿cómo cree que ha ido evolucionando? Pienso que la evolución debería ser positiva. Y se ve a través justamente del desarrollo institucional. Nosotros pasamos en el fondo por periodos que la comunidad en el fondo se entera de problemas, por ejemplo, de financiamiento, etcétera. Pero la pregunta viene, ¿y cómo se siguen desarrollando? Y el desarrollo es realmente espectacular. Yo he participado en el fondo en distintos periodos, pero el periodo en el fondo que más hemos tenido recursos para desarrollar nuestras actividades fue en el periodo de la concertación y el actual gobierno, con asignaciones de recursos, porque hay políticas públicas que afortunadamente se han mantenido en el tiempo, que permiten justamente proyectarse. Desde el 91 en adelante, entonces. Sí. Los otros fueron etapas realmente muy restringidas de recursos. ¿Y cómo se explica entonces que no se abra la carrera de medicina porque se dice que las condiciones económicas dentro de la universidad todavía no están dadas? Bueno, no es un tema, ese tema debiera ser tratado con el rector, con el vicerrector académico. Pero desde la dirección de planificación, yo puedo en el fondo comentar que la institución, una vez que tomó la determinación de crear la carrera de medicina, tomó todas las medidas con la finalidad de poder tener en el fondo su infraestructura, su cuerpo académico, para poder en el fondo iniciar e impartir una buena carrera. Las inversiones las hemos hecho. Es tal que desde el punto de vista económico mío, yo les digo internamente que hemos perdido un año en la cual hemos tenido una inversión de 1.200 millones de pesos sin productividad, sin rentabilidad. Y eso es malo para la institución. No nos podemos dar esos lujos. La inversión ya está hecha. En los próximos días yo creo que se va a inaugurar toda la parte de construcción del Departamento de Ciencia de la Salud. Y son espectaculares las instalaciones. Y si empezamos en el fondo a ver toda la parte de equipamiento, lo mismo, ¿ya? Si ha trabajado en la parte de los profesores, ver cómo se va a enfrentar eso, que como les digo, tema netamente docente, no me corresponde, pero sí la apreciación mía, que la universidad tomó la determinación de hacerla, hizo las inversiones. Yo en el tema de las inversiones he estado metido, preocupado en el fondo de las construcciones, preocupado del equipamiento, en conjunto con la gente del área de ciencia de la salud. Pero el hecho de bajar una carrera y pensar en el fondo que a futuro se van a tener problemas, yo creo que están cometiendo un error. Ya en este momento la inversión la tenemos hecha. Claro. ¿Ya? Habría que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Lo invito a hacer una pausa. Nosotros bueno, en este programa también tenemos un espacio que se llama Cuna de Ideas, donde a través de un reportaje le damos a conocer a la gente otra arista de esta universidad. Eso es lo que invitamos a ver entonces a continuación. One, two, get down.
mecánica es la ciencia del movimiento. No solamente comprende el conocimiento de toda la maquinaria que tiene que ver con motores o con mecánica vehicular. La mecánica es mucho más amplia y supone un conocimiento de principios de funcionamiento y conversión de energía. Y el desarrollo industrial ha estado ligado desde siempre a la ingeniería mecánica. La Universidad de Magallanes tiene 3 alternativas académicas a partir de la mecánica: la simple ingeniería o ex-ejecución, la ingeniería civil y el plan especial de 3 años para quienes tienen estudios técnicos. Casi todo artefacto que se mueva de una u otra manera tiene algún aspecto donde los mecánicos tenemos que intervenir. Lo que ve el mecánico es equipos en donde las cosas se muevan y estén expuestas a esfuerzos. Cuando una persona ingresa a estudiar la carrera, generalmente escucha expresiones que la asocian a algo más específico de lo que realmente es. Vas a reparar motores, te vas a dedicar a la reparación de vehículos y es una carrera totalmente distinta. Calefacción, refrigeración, cañerías, transporte, equipos varios, incluidos los de todo hospital e industria, incluso inspecciones. Bien, hay aportes en la vida cotidiana, como es, por ejemplo, todo lo que corresponde a instalación de calefacción y aislación a nivel de viviendas. Los departamentos de mecánica y de electricidad fueron los primeros que tuvo la inicialmente Universidad Técnica del Estado y luego la actual Universidad de Magallanes. Y el primer aporte se volcó a la industria petrolera. Me gustaría recordar todo lo que significó el impacto, ¿cierto?, de crear una carrera de ingeniería mecánica aquí en Magallanes que acompañó estrechamente el desarrollo de la industria del petróleo. Sergio Barrientos egresó de Ingeniería en Ejecución Mecánica el año 96 y en el 98 ingresó a la Empresa Nacional del Petróleo. Era la tercera generación de su familia en la misma compañía y la oportunidad de seguir aprendiendo. Te dejaba con una gama muy clara de las cosas que cada área hacía. No entrabas a producción y de repente no sabías qué hacía cada departamento, ¿no? Estabas muy claro con lo que hacía. Y eso más o menos duraba alrededor de 1 año y medio, 2 años. Sergio dice que eran muchos los egresados de Química y Mecánica de la UMAG, igual que en Geopark, empresa de hidrocarburos en la que hoy trabaja. Mucha gente me ayudó, te guía, y la escuela que ENAP realmente es muy buena y excelente. Así que estoy muy agradecido de ENAP en ese aspecto, porque de alguna manera me formó también como profesional y persona, y también me permitió optar a poder ingresar a esta compañía también. Pero la diversificación ha sido muy grande. O sea, nosotros tenemos ingenieros mecánicos en la empresa de agua, en la empresa eléctrica, en la empresa de gas, ¿cierto? Básicamente todos esos servicios básicos. Hay ingenieros nuestros, más ahora que se abrió toda la línea del petróleo. Una de las nuevas líneas más fuertes es la generación de energía. El ingeniero que dirige el Centro de Estudios de Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes es mecánico. Una cosa muy importante que es tenerme aquí, ¿cierto?, en el CERE, es que yo puedo tratar de traer estudiantes a trabajar aquí al CERE, que en realidad lo que pretende es tratar de sacar a los estudiantes un poco del marco teórico y traerlos a desarrollar proyectos aquí a este centro de investigación. La ex ingeniería en ejecución mecánica se llama hoy Ingeniería Mecánica a Secas. Dura 4 años y ha aportado sobre 400 titulados. La versión civil dura 6 años y es más nueva, con 80 profesionales. Los civiles diseñan, los mecánicos construyen y mantienen. La formación que da la universidad es una formación muy estricta y muy fuerte, la cual cuando uno la enfrenta es muy dura. La formación ha sido tradicionalmente dura, es una carrera bastante exigente, pero que por otro lado garantiza una formación sólida del ingeniero y que ha sido extensamente demostrada a lo largo de los años que lleva la carrera. El sello entonces está en el rigor con que se enseñan las ciencias básicas,
matemática y física. Muchos desertan por lo mismo. Luego vienen las asignaturas formativas de ingeniería. Nosotros la mecánica es muy amplia, nosotros en nuestro departamento básicamente tenemos 3 áreas específicas, que es un área de termofluidos, que es un área de sólidos y un área de procesos de fabricación. No se ingresa inmediatamente a la carrera. Hay un plan común, luego del cual se escoge entre 5 ingenierías. Los profesores dicen que en los últimos 3 años, mecánica ha sido la especialidad más elegida. Pero los números no lo son todo. También entrega un desarrollo humano muy importante, que es poder aprender a trabajar en equipos. Hay cursos universitarios desde que está la mecánica, hay Universidad Técnica del Estado por mecánica y hay ingeniería civil también por la especialidad nuestra, además de otros, para no ser los exclusivos. Y yo creo que eso obedece a no una necesidad nuestra como universidad, sino que a una universidad de la región de que requiere profesionales de una cierta especialidad. Ricardo Águila, director del departamento, asegura que los profesores se autoevalúan en forma constante y que el peso de la historia les da mayor fortaleza. Pero siempre hay pendientes. Obviamente hay que mejorar en recursos bibliográficos para ofrecerle mayor oportunidad a los estudiantes de tener una biblioteca específica, ¿cierto?, de libros de ingeniería mecánica más abundante. Tenemos que ir incorporando más herramientas tecnológicas a la formación, es decir, disponibilidad de mayor cantidad de software que el estudiante puede utilizar. Estamos en un mundo absolutamente globalizado en que quien no conoce herramientas de computación actualmente está muy disminuido en el mercado laboral. Y también tenemos que incorporar maquinaria de laboratorio más actualizada. Víctor Delgado estudió ingeniería en ejecución en la UMAC entre el 92 y el 2001. Hizo clases de física, trabajó en Salfa, luego en bufete industrial, tuvo una consultora y hace casi 6 años fue contratado por Geopark. Es ingeniero de proyecto, a cargo de los equipos que toman el gas que sale del pozo y lo llevan al punto de venta. Para poder desarrollar esto se hace construyendo líneas, ¿ya?, que son las líneas por las cuales transportamos el gas, y llevamos estas líneas a una batería en donde al gas le extraemos los líquidos. Sergio Barrientos ingresó a Geopark en 2006 y el año pasado fue nombrado gerente de producción. Es uno de los 180 trabajadores de la compañía, entre los cuales hay 5 ingenieros mecánicos egresados de la UMAG. ¿Y qué habilidades tienen las personas egresadas de la Universidad de Magallanes? Constancia. Constancia, sí, como llamamos también, creo que muy aperrados también. Pero la educación chilena ha generado cierta aversión por la matemática y la física, lo que explica que pese a lo necesarios que son para el desarrollo del país, existan pocos mecánicos. Siempre ha ido existiendo contratación de ingenieros mecánicos. Yo no conozco colegas cesantes. Cada vez es más común de que empresas llamen directamente al departamento a pedir alumnos recién titulados, egresados o con alguna experiencia para colocarlo en el mundo laboral. El mundo de la minería en la Patagonia, pero también en el norte del país, los está recibiendo a brazos abiertos. Las ganancias del sector y su escasez en el mercado suman. Según los últimos análisis y encuestas nacionales que salen, nuestras 2 carreras de ingeniería están dentro, en sus respectivos ámbitos, dentro de las 10 carreras mejor de mayor trabajo y de mayor remuneración en Chile, dentro del área más dura, y eso nos tiene muy contentos, muy contentos. Los valores en realidad son bastante interesantes, son más altos que hace 10 años atrás, pero un ingeniero recién contratado en el norte del país puede empezar ganando 1,5 millones de pesos base, tranquilamente. Otra característica de esta carrera es su versatilidad, lo que amplifica el campo laboral hasta la iniciativa privada. Claro, Jorge Bucha, ingeniero mecánico, el Patricio Corpen, ingeniero mecánico, que les ha servido, quizás no directamente en la especialidad, pero nosotros, como decimos siempre, uno forma gente que es capaz de emprender sus cosas, ¿no? ¿Y cuál es la vocación que hace falta para ingresar a estudiar esta carrera? Principalmente
va por el lado de que sea una persona que le guste trabajar mucho en equipo. ¿Ya? Esta carrera no es como un dentista que va a estar encerrado solo trabajando con sus clientes todo el día. Yo no era una persona tan destacada en la universidad, pero sí tenía constancia. Si tienes la visión de que vas a entrar a la universidad, ese es el primer salto, y lo otro es mantenerse y salir de la universidad. La universidad no es para un genio. La universidad es para una persona normal que tenga algunas aptitudes especiales, que tenga responsabilidad, que quiera estudiar, y porque las capacidades se van desarrollando, si eso es así. Tienes que tener algún acercamiento o alguna curiosidad por saber cómo funcionan las máquinas. Hay que atreverse, estudiar, ser constante y quizás también dejar ciertas cosas de lado para poder lograr lo que tú quieres, ¿cierto? Nada más que eso, no está hecho para superdotados, está hecho para gente normal, común y corriente, pero obviamente que tenga las cosas súper claras y qué es lo que quiere llegar a ser. 1, 2, get down. Volvemos al estudio para seguir hablando con don Néstor Hernández, quien es el director de Planificación y Proyectos. Ya hablamos del tema planificación. Vamos ahora entonces a hablar acerca de esa función de buscar recursos para poder apoyar la labor que se desarrolla en la universidad. ¿A través de qué vías principalmente se logra eso? Ya, en primer lugar, quiero plantear de que en los años que llevo acá en la región, muchos años me dediqué en el fondo a trabajar con las municipalidades, generar una cantidad enorme de proyectos. Y a lo mejor algunas personas piensan que he perdido vigencia, porque no estoy abocado en el fondo a los temas de proyectos regionales, las fuentes de financiamiento. Porque mi misión en el fondo es conseguir recursos de todos los convenios, los concursos a nivel nacional del Ministerio de Educación. Y se van a enterar en el fondo de cifras que son muy significativas. Es tal que el año pasado, al término del año, en la honorable Junta Directiva, di a conocer los proyectos que habíamos ganado, con cifras del orden de 3.000 millones de pesos anuales. Entonces plantean, bueno, ahí está en el fondo una beta para poder explorar fuentes de financiamiento institucional. Pero estos recursos vienen dirigidos. Y desde antes, pensando en cuál ha sido la línea, la evolución, ¿cuánto se gana en el año 91, pensemos? No, es que en el 91 empezaron los concursos en el fondo a nivel del Ministerio de Educación. ¿Pero esto en qué nivel ha ido incrementándose? ¿Las primeras cifras de cuánto eran? Como estos son varios años, los convenios, los proyectos meses sub, que es mejoramiento equitativo de la calidad y equidad en el fondo de la educación superior, son recursos que se manejan a través de la Dirección de Educación Superior y a través, en el fondo, de concursos, convocatoria a nivel nacional, donde nosotros tenemos que preparar buenos proyectos para poder competir con todas las otras universidades. Yo pienso que no ha ido bien, porque desde el 99, que partió los primeros meses sub, y después se hizo un meses sub 2 hasta el año
2005, a través de 2 créditos del Banco Mundial, se asignaron 770 proyectos a nivel nacional. Y las cifras en total de recursos son del orden de 240.000 millones de pesos. Y en cifras actualizadas nuestras de los proyectos que hemos ganado, que en total son 28, ha significado un aporte institucional de 14.000 millones de pesos. Entonces es una cantidad que es muy importante, pero esos recursos, en el fondo, que lo hemos ganado a través de proyectos, en los meses sub estaban orientados fundamentalmente al tema de infraestructura, equipamiento y parte de perfeccionamiento académico. O sea, se ha ocupado básicamente en construcción. La parte primera, de sí. dependencias. Sí. En equipamiento para poder habilitarlas y en envío de profesores al exterior. Eso es lo que, eso fue la primera fuente de financiamiento. Y ahí todos los años en el fondo nos llamaban a concurso. Hay años que nos fue muy bien. Y un año no ganamos ningún proyecto, porque uno prepara proyectos y si, ojalá en el fondo los ganara, pero no se da eso. Estos son concursos donde se nombran comisiones evaluadoras externas y de ahí en el fondo se entregan los resultados. Pero periodos en el fondo en términos globales, yo diría que ir al detalle en este momento a lo mejor no tiene sentido, pero en términos globales nuestra participación ha sido realmente importante y logramos fundamentalmente el desarrollo del campo universitario. Ya, entonces las principales fuentes son el Ministerio de Educación. Ministerio. Yo estoy abocado a eso. Esa es la fuente. Exacto. Alguien podría estar escuchando esta entrevista y decir, bueno, si han logrado conseguir tanto dinero, ¿por qué siempre están con problemas de financiamiento? Ya. Aquí hay una combinación entre fuentes de financiamiento y la planificación estratégica. En la fuente de financiamiento, en el fondo, en las bases de licitación está bien especificado cuáles son los gastos elegibles. Y en este caso, en los proyectos meses sub, son los que le he planteado, que son la parte de infraestructura, equipamiento, perfeccionamiento, asistencias técnicas. Pero de esa parte no la puede derivar a otros problemas que tiene la universidad. Por ejemplo, en la planificación estratégica, en el segundo objetivo estratégico, en la parte de gestión de los procesos y el lograr en el fondo un buen equilibrio en la parte financiera, uno de los problemas que tiene la institución y que está reflejado en el plan estratégico es que tiene en el fondo gastos, en el fondo por remuneraciones, que son del orden de un 70% de los ingresos operacionales. Entonces el margen que nos queda en el fondo para poder hacer otras actividades se reduce. Si no tuviéramos esta otra fuente de financiamiento y haber logrado los recursos que le estoy conversando, indudablemente que habría sido compleja la situación. Por ejemplo, en el plan estratégico, también por tomar otro indicador, es participación de la universidad en el mercado de captación de alumnos. Aunque no guste la palabra mercado, pero esa en el fondo en esa realidad estamos. A nivel de las carreras profesionales, nuestra participación de mercado es del orden de un 40%. Muchos estudiantes se van a otras regiones, a otras universidades. En los técnicos, una participación de mercado del orden de 20%. Entonces ahí es donde la universidad en el fondo tiene que hacer todo un esfuerzo con la finalidad de poder mejorar esos indicadores. En el plan estratégico contemplamos en el fondo en la parte de profesional tener una participación de mercado mínima de un 60%. ¿De aquí a? En los próximos 5 años, nuestra planificación es de 5 años, y en los técnicos pasar del 20% por lo menos a un 40%. ¿Y eso que aumentó también la matrícula este año? Aumentó, pero eso es justamente a raíz justamente de los temas que están incorporados en el plan estratégico, porque estamos preocupados de eso. Volviendo al tema de los proyectos, convenios de desempeño, son 3 los que tiene la universidad.
¿Cuánto dinero ha ingresado por concepto de convenios de desempeño o irá ingresando, porque eso se va entregando progresivamente, por estos 3 convenios que después podamos empezar a detallar? A ver, hay distintas en el fondo fuentes de financiamiento. Uno son los convenios de desempeño. Hay otro que se denomina Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones del CRUSH. Pero ese fondo también en el fondo se gestiona como un convenio de desempeño. Así que si hablamos de convenio de desempeño y englobamos eso, efectivamente tenemos un primer convenio de desempeño, fue el proyecto de que concursamos en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Ese proyecto, un concurso a nivel nacional, que le asignaron recursos a 4 universidades. Entonces, para fomentar esas 3 áreas. Para fomentar esas áreas. Entonces deben de pensar de que quedar entre los 4, es muy importante si son 25 universidades del Consejo de Rectores. Entonces tenemos que llegar con buenos proyectos. Y puedo decir con orgullo que el proyecto que presentamos en esa ocasión, cuyo título es Identidad del Fin del Mundo, Patagonia, Tierra del Fuego, Antártica, quedó en primer lugar. Y la asignación de recursos en ese proyecto del orden de 1.400 millones. Esos 1.400 en el fondo es un convenio a 3 años, pero tiene en el fondo líneas realmente interesantes. Una es lo relativo a la parte de fortalecimiento de la investigación. Porque los convenios de desempeño, a diferencia con los meses sub, es una asignación en el fondo de recursos estatales, vía concursos, pero hacia líneas realmente estratégicas. Ahora nos piden planes de mejoramiento que en el fondo demuestren para dónde quiere ir la universidad. Si nosotros en el fondo tenemos problemas en investigación, incorporamos en el plan estratégico por primera vez una priorización de líneas de investigación. La primera es poblamiento humano en altas latitudes. El proyecto Humanidades, perfecto, calcen eso. Entonces del ministerio se dan cuenta que no estamos en el fondo presentando proyectos por presentar. Tan interrelacionados. Tan interrelacionados. Y hay fundamento para eso. Entonces, a través de ese convenio de desempeño, una de las cosas más importantes, voy a destacar 2, el hecho de poder contratar doctores. Ya ahora en el convenio de desempeño nos dan plata para enviar gente a perfeccionarse. Hay que traerlos. Hay que traer doctores. ¿Y cómo nos van a medir? En el fondo por un índice de productividad científica. Claro. Entonces, hay un rayado de cancha para toda la parte de producción científica. Y eso es muy importante. Sí, en el plan estratégico anterior había muchas líneas de investigación. Pero no había priorización. Claro. Ahora está, como le digo, el poblamiento humano, el tema de biodiversidad en Antártica y Subantártica, y el tema de energía y ambiente. Y en el segundo, que es la parte de Antártica y Subantártica, nos permitió en el fondo participar en otro convenio de desempeño a nivel nacional, también muy, muy importante para las universidades regionales, ¿ya? Y ahí logramos justamente la asignación de recursos para el proyecto Gaia, Conocimiento Antártico y Antártico, por un monto de, el proyecto es por 1.800 millones, de los cuales el aporte del ministerio son 1.200 millones, y 1.200, sí, y el resto en el fondo son aportes institucionales que son contraparte valorizada. Así que no nos van a salir ahí 800 millones. Y para ir finalizando entonces, ¿cómo podría contarnos qué es lo que se está haciendo hasta ahora de gestiones para llegar como Universidad de Magallanes a la región de Aysén? Bien, aquí también voy a centrarme en lo que estoy desarrollando. En el plan estratégico no está contemplado en el fondo la ida de la universidad a Coyhaique. Ya. Pero tenemos que tener claro que los planes estratégicos no son estáticos. Ahora se está dando una buena oportunidad, cosa que no optamos en el fondo por esa alternativa en tiempos y tal que la misma cuando fui rector de la institución,
porque el llegar a Coyhaique implicaba en el fondo crear toda una infraestructura. Está bien, creemos infraestructura en Natales como lo hemos hecho, en Porvenir, en Puerto William, nuestra región, ese era lo prioritario, ¿ya? Pero no irnos a otras regiones. Y además si tenemos que ir a invertir en infraestructura, etc. Pero ahora se ha dado la condición de que se ha firmado un convenio con la ilustre Municipalidad de Coyhaique, donde vamos a hacer en el fondo aporte de muchas cosas y también ellos en el fondo nos van a pasar un colegio, una dependencia, en las cuales ya vamos a eliminar costos fijos. Porque lo peor en el fondo es embarcarse en algo donde ya uno tiene un ruido con los costos fijos. Así que eso ya lo tendríamos en el fondo solucionado y se está trabajando en el fondo en determinar el apoyo a la parte de educación básica media a nivel de la región, con gente de la dirección de docencia, y determinar en el fondo qué carreras técnicas podemos impartir a partir del próximo año, pero ya con un local. Y el otro tema está relacionado con apoyo a la municipalidad en el desarrollo de proyectos. Y ahí me he incorporado, he tenido la oportunidad de viajar, la semana pasada estuve en Coyhaique, y estamos trabajando varios proyectos. Hay 2 proyectos de electrificación rural, hay un proyecto de mejoramiento del alumbrado público en la ciudad, un proyecto de un parque urbano, y el otro, porque como son tan pocos hay que meterse en más cosas, es un tema de un complejo deportivo. Con esos proyectos yo creo que si logramos desarrollarlo y que la municipalidad tenga documentos para poder ir a la fuente de financiamiento, yo diría que va a ser más que suficiente para la actividad de este año, en lo que me corresponde de la Dirección de Planificación y Estudio. Pero en el ámbito académico entonces se partiría con carreras técnicas. Así es. ¿Y estos proyectos, por qué no se puede pensar también en desarrollarlos dentro de la región? ¿Hay necesidades similares tal vez en algunas otras comunas? ¿Falta firmar esos convenios con los municipios? No, yo creo que, bueno, ahí son temas de la vicerrectoría académica. Una de las cosas que más cuido, sobre todo en el cargo que me toca desempeñar, es la dirección de planificación. A lo mejor usted me dice, ¿cómo se hace tanto? No, estoy solo. ¿Ya? No tengo gente en el fondo que participe a mi cargo. En este momento sí estoy trabajando con un arquitecto, pero la gracia está en el fondo que al conocer las capacidades internas profesionales es muy fácil de armar grupos de trabajo, ¿ya? Y cuando uno está armando un proyecto de interés corporativo, si no están los profesionales internos, ahí recién la institución en el fondo yo pido que me contraten gente. Pero no armar un staff de personas que en el fondo vamos a estar ahí creando ideas, sino que aquí están las fuentes de financiamiento, vemos qué alternativas tenemos y de ahí formamos los grupos. Pero siempre en el fondo la institución se ha aportado en el fondo con el apoyo de profesionales internos y externos. Bueno, para eso también se ha trabajado durante años, para su perfeccionamiento, ¿cierto? Don Néstor, muchas gracias por haber venido a Alma Mater a aclararnos todos estos temas que podrían servir para seguir hablando, pero... Así es. Gracias a usted. Estimulamos el interés. Yep. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conversación con un docente de la universidad, ex vicerrector académico, ex rector y actualmente director de planificación y proyectos. Hay otras fuentes de financiamiento y esas son las que busca precisamente esta unidad. Los invitamos a vernos en un próximo capítulo de Alma Mater.